Hay una nueva moda que está llegando a nuestro país. Son las zonas económicas especiales. Pero detrás de todo esto, ¿qué son en realidad? Consisten en franjas del territorio de un país en las cuales se establecen ciertas normativas, ciertas leyes especiales para favorecer los intereses, la rentabilidad y la gestión y las ganancias de estas empresas. Son como un país dentro de otro país. Una porción de territorio que se rige por las reglas del mercado y los intereses de las grandes empresas. Estas son las zonas económicas especiales, definidas como una herramienta de comercio e inversión que puede establecer sus propias leyes, reglas y políticas en beneficio del gran capital. Aunque en El Salvador es algo nuevo, en el mundo ya existen más de 4.000 zonas económicas especiales, que representan más del 41% de las exportaciones mundiales, generan alrededor de 68 millones de empleos y reciben el 20% de la inversión extranjera directa. Todo esto a cambio de beneficios para los inversores extranjeros, que van desde entregar porciones de territorio hasta eliminar todo tipo de impuestos. Hay algunas zonas especiales, como por ejemplo en Hong Kong, o por ejemplo en Chile, en Ecuador o en la misma China, Singapur, en las cuales sí se cede soberanía nacional, en el sentido de que se deja a un ente extranjero, ¿verdad?, que se haga cargo completamente de la gestión de ese territorio. Esa es una modalidad, pero hay otra modalidad como la que se está tratando de impulsar en El Salvador, que es donde no se le deja completamente la gestión a este ente extranjero, la gestión del territorio, sino que se le deja a una organización mixta que es pública y privada para que tome las decisiones, grandes decisiones sobre ese territorio. Son la última etapa del neoliberalismo, porque es básicamente sacar al Estado, o sea, de hecho sería sacar al Estado de las decisiones de un determinado territorio. Sería, o sea, el concepto de las zonas económicas especiales, que ya lo estamos viendo en Honduras, por ejemplo, hay varias zonas económicas especiales ya funcionando, o por lo menos que ya están adjudicadas y están esperando para empezar a funcionar. Es básicamente dar un pedazo del país, un territorio del país, y decir, bueno, en esta área, las decisiones que se toman ahí, no nos vamos a meter. Empresas, ustedes decidan regulaciones fiscales, regulaciones laborales, regulaciones ambientales, ustedes decidan, nosotros no nos vamos a meter ahí. Un poco la idea que está de fondo es la misma, ¿no?, de intentar atraer inversión extranjera. Decir, como ahorita las empresas están buscando a qué países irse, pues entonces démosle las mejores condiciones para que vengan. Y las mejores condiciones es, no tengan condiciones, vengan sin condiciones, no les vamos a poner ninguna condición. Y la idea es que así van a atraer a las empresas y que una vez vengan las empresas al país, van a generar producción, van a generar empleo, van a generar desarrollo, van a generar un montón de cosas. Todo un territorio gigantesco, un departamento de El Salvador, un municipio completo que va a tener leyes adecuadas para que los intereses de la empresa privada funcionen. Y avanzan muchísimo más cuando ya no solo concesionan, por ejemplo, impuestos, ya no solo le dicen ya no vas a pagar impuestos, sino que le dicen en este territorio también te voy a quitar las leyes laborales, por ejemplo. Entonces te va a ser muchísimo más fácil contratar y despedir gente aquí, o te voy a quitar el salario mínimo en este territorio, porque sé que te estorba para invertir y a mí lo que me interesa es que inviertas. Eso al final de cuentas, te va generando distorsiones, ¿vea?, en la economía nacional. Pues porque ¿cómo va a ser que una empresa que produzca menos gane más si estamos produciendo lo mismo? ¿Vea? Dos empresas que producen camisas, las dos empresas producen 10 camisas iguales, pero la que está en la zona franca le gana 7 pesos a cada camisa y la que está fuera de las zonas francas le gana 5, ¿no? Entonces, eso solo por los beneficios que gozan.
Entonces, toda esa idea de que por quitarle condiciones en las zonas francas, quitarle impuestos, que por eso las empresas van a generar todo el empleo, producción, desarrollo, es mentira. Son como paraísos de los ricos. Sus territorios, sus reglas. Los economistas dicen que las zonas francas han sido pequeños ejercicios que buscan preparar el camino para las zonas económicas especiales. Pero en El Salvador, esta idea de privatizar una gran porción del territorio no es nueva. En 2014, la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP presentó la propuesta de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico SEDE. 4 años después, en julio de 2018, el gobierno del FMLN propuso una ley de zonas económicas especiales, donde los inversionistas extranjeros no pagarían impuestos durante 25 años. Y el primer gran acuerdo de este tipo se logró nada más y nada menos que con China. La economía, las finanzas o los negocios van más allá de ideologías o doctrinas, eso queda claro. En El Salvador, el plan de zonas económicas especiales acordado con China sigue en firme y la oferta de atracción para los inversionistas sería la cesión de un 14% del territorio salvadoreño, es decir, unos 26 municipios. El proyecto de zonas económicas especiales, CE, que el gobierno del FMLN acordó con China en 2018, sigue con vida en los proyectos del gobierno de Nayib Bukele. El proyecto de las CE contemplaba en sus inicios una intervención de 2.800 kilómetros cuadrados, comprendidos entre el puerto de La Libertad y el puerto de La Unión. Parte de las ofertas asiáticas para impulsar las CEs pasan por un nuevo aeropuerto en la zona oriental, propuesto desde el inicio de la presidencia de Bukele, así como la operación del puerto de La Unión, un parque de diversiones paralelo al malecón del puerto de La Libertad y el Estadio Nacional que, según anunció el 30 de diciembre de 2021, la casa presidencial se construirá en la escuela militar. La empresa encargada de hacer muchos de estos proyectos sería Beijing Asia Pacific Songhao. Aunque en su momento Bukele criticó esa propuesta del gobierno anterior, él propuso en noviembre pasado la creación de la Bitcoin City en el oriente del país, la cual también pretende dar beneficios como la exoneración de impuestos a los inversionistas que pongan a trabajar sus capitales en esta zona especial. Entonces, la primera vez que escuchamos acerca de zonas económicas especiales fue en los gobiernos anteriores del FMLN. Y cuando se leía la ley, por ejemplo, había uno de los incentivos era quitarle impuestos para toda la vida, por ejemplo. Quitarle impuestos municipales para toda la vida, la flexibilización laboral, la capacidad de que sean las empresas privadas las que dan los servicios públicos como el agua, educación en esta zona, ¿verdad? Entonces, al final es venderle una gran zona, ni siquiera venderle, regalarle una gran zona a la empresa privada para que logre beneficiarse al máximo de estos territorios y de todo lo que funciona alrededor, de los recursos como el agua, pero también de su población y de sacarle el mayor beneficio, no solamente a través de producir en esta, sino también venderle el agua, venderle la luz, venderle educación, venderle transporte público en estas megazonas, ¿verdad? Eso es bastante preocupante porque al final deja totalmente de lado los intereses públicos y es en los intereses públicos en donde medianamente podemos la mayoría de la población ver reflejados nuestros intereses también. Y aún así, aunque dijeran, bueno, el territorio donde van a ser las zonas económicas especiales, no hay nadie viviendo ahí, pero hay comunidades alrededor, ¿sí? Y todas las decisiones que se tomen adentro de esa zona económica especial tiene también implicaciones en las comunidades de alrededor. Sobre todo, si por ejemplo la zona económica especial tiene un afluente que llega al EMPA, al final de cuentas vamos a estar afectados todos y todas, ¿no? Porque las decisiones que se toman adentro van a ser sobre las empresas. Y si esa decisión es, tiremos todos los desechos sin ningún tipo de tratamiento aquí a este afluente que va a dejar al EMPA, pues entonces todos y todas vamos a estar afectados, aunque no estemos en la zona económica especial.
las comunidades de alrededor, si se decide talar árboles, por ejemplo. ¿Qué va a pasar, ¿verdad? Con toda la provisión de agua, de frutos, de toda la dinámica territorial que existe en la zona, va a ser totalmente modificada y no va a haber ni siquiera, o no existiría bajo las especificaciones de las zonas económicas especiales a quien reclamarle. Porque el gobierno ha perdido autoridad ahí, ha cedido autoridad ahí. Seguramente ya habrán escuchado de Surf City o de Bitcoin City, pues estos proyectos pretenden ser laboratorios de una nueva forma de zonas económicas especiales. Por el momento, estas promesas solo existen en palabras, papeles y dibujitos. Sin embargo, las acciones del gobierno ya comenzaron y están dejando graves consecuencias. La zona de aquí del Plan del Mango, ahí había un pozo de Don Neri y allí iban a traer el agua y era abundante y habían otros 2 pocitos más, como lo dijo la presidenta, y con la construcción del bypass se descargó. Hoy no hay acceso, no hay agua, pues se descargó. San Luis El Coyolar es una comunidad del Departamento de la Libertad, ubicada justo en medio de uno de los proyectos emblema del gobierno, Camino a Surf City. Esta es una de las carreteras más admiradas por sus seguidores nacionales y extranjeros. La obra, que comenzó en el último gobierno del FMLN, esconde una historia de despojo de algunos recursos y graves consecuencias para las familias del Coyolar. Primero nosotros teníamos una calle transitable invierno y verano hasta aquí a la comunidad. Con la primera parte en que los afecta el bypass es que vienen y hacen ahí donde estaban esos grandes paderones eran montañas. Vuelan toda la montaña y quedan solo ese puño de rocas allí ahorita, que son unos paderones que ya dijo el compañero aquí, ¿verdad? Que se secaron los pocitos que viven en esa zona. Ahora, de ribete, cuando empiezan, digamos, ya a meter la maquinaria, exactamente vienen y como la tubería pasaba ahí, cabal, ¿verdad? Entonces cada vez que la empresa necesitaba meter maquinaria o meter dinamita, venían y nos quitaban la tubería, tiraban dinamita y con todo eso lo que pasó al fin de tanto quitar y poner la tubería es que se nos quemó la bomba. Entonces, por lo tanto, estamos diciendo que nos ha costado como entre 3.000 a 5.000 la arreglada de la bomba de regreso. Eso significa que sí, a nosotros sí los perjudicó bastante en grande ese bypass. Las explosiones con dinamita provocadas por la empresa constructora causaron graves daños en una de las tuberías del proyecto de agua de la comunidad, lo que dejó sin el vital líquido a alrededor de 80 familias. Esto provocó un deterioro de la calidad de vida de la población y otros problemas como el desplazamiento hacia otros lugares y graves daños al medio ambiente de la zona. Entonces sentimos pues de que eso hace que las familias vayan emigrando para otras partes donde hay agua. Por ejemplo, el sector de donde vivo yo, pues ya bastante ya se retiraron, ya fueron para donde hay proyectos de agua, porque aquí se nos ha puesto bastante difícil. Tenemos la tubería, pues la tubería está puesta, que ya tal vez ya no sirve, ya está bastante deteriorada, pues. Pero eso no lo es todo. Ahora nosotros no teníamos en ese entonces ninguna zona de riego, hoy tenemos zona de riego. Se le van los frenos a un vehículo, cuando ya empieza la bajadita, va directo a caer al bypass ahí, no se va a salvar ninguno porque tiene como cerca de 15 o 20 metros de altura. A eso le agregamos que, acuérdense que allí rastras, ese bypass fue hecho para que los vehículos, digamos, las rastras cañeras pasen aquí en este bypass, para eso fue diseñado. Entonces, por lo tanto, ese bypass a nosotros sentimos que nos ha dado más problemas que beneficios, porque al final no nos querían dejar salida para el bypass a nosotros y decían que era para que la gente fuera a vender más rápido el maíz, que decían, así nos prometieron, ¿verdad? Diciéndonos que iba a ser más factible para ir a vender el maíz, el frijol o el maicillo que uno saca aquí dentro de estas comunidades.
pero en la práctica no fue cierto. Pero si lo vemos desde el punto de vista ecológico, es más, se ha terminado más de lo que podía haber, porque esas montañas tenían bastantes reptiles, bastantes conejos, bastantes animalitos, lo cual ya no es ahorita lo mismo. Bueno, primero porque acuérdense que la dinamita hizo que bastantes animales salieran de sus cuevas y se fueran para otro lado. Tuvimos un montón de reuniones con ellos en realidad, pero nunca se comprometieron ni siquiera. Cada derrumbe que cae hay que grandes peñones a la orilla en la cuneta. Ahí está, si ustedes fijan hoy que vayan, van a ver que todavía hay unos peñones ahí que ahí están en la cuneta. ¿Qué significa esto? Que en un invierno bastante copioso y por mala suerte un terremoto, la calle se va a aterrar con un derrumbe. Entonces los han dejado más problemas que beneficio a la comunidad. Está un árbol y ese árbol es el que sirve para darle sombra a los niños cuando salen de la escuela. Entonces, de alguna manera, eso le da utilidad a la mayoría de la población que vive en esa comunidad. Pero llega lo privado, llegan los intereses privados a decir, bueno, la verdad es que yo ahí prefiriera hacer un cajero automático, porque a mí me funciona más, o hacer una gasolinera. Entonces voy a quitar este árbol sin importarme que eso traía un beneficio, y esos árboles pueden traer otro tipo de beneficio, o puede ser cientos de árboles. Entonces hay algo que en economía nos enseñan, y es que vale más si un árbol frondoso o todo un bosque talado. Y normalmente para los intereses de la empresa privada, cuando traen estos megaproyectos, lo que vienen es a encementar, ¿verdad? No, a encementar tanto de forma literal como de forma filosófica. Llegan a poner todos sus intereses por encima de los territorios y las vidas de las personas. Desde siempre, las comunidades han sido directamente impactadas por la llegada de los intereses de la empresa privada, pero también han sido ejemplo de resistencia y organización para defender los territorios y los intereses de la población. Acuérdense que para organizar en la ciudad no es lo mismo que en el campo. En el campo nosotros es más fácil organizarlo porque conocemos las necesidades. Podemos apoyar como comunidad, digamos, sí, la gente del centro se organizara un poco, porque las comunidades apoyaríamos, porque tendríamos que presionar a los alcaldes, ¿verdad? Para que dejen entradas libres hacia el mar. Ya privatizaron las playas. Si ustedes ven en el Puerto de la Libertad, todo ese proyecto, desde el muelle que dicen que están haciendo, hasta ya no hay salida a la playa casi, ya no hay entrada a la playa, o sea, ya está privatizado, pues, así. O sea, que ya no es hace 20 años cuando uno solo decía, ahí están unos palos de almendro, se iba a sentar ahí a ver el mar, ¿verdad? Con unas gaseositas sentado, pero hoy ya no es eso, hoy ya no se puede entrar por cualquier lado al mar. Ya todo está cercado y cercando, y eso va, digamos, quizás a terminar hasta por Tunco, Horizonte, todo eso, no es solo aquí en La Libertad. Deberíamos organizarlos más, porque la situación viene bastante fuerte, porque vaya, la ley nueva que han sacado los diputados, de que si al gobierno, si va a pasar una carretera, ya va a ser difícil que le den dinero porque lo van a expropiar por ley, ya nadie no hay a dónde irse a quejar, pues, entonces si no estamos organizados, al final la verdad es que vamos a dar lástima. El llamado es a todos los salvadoreños que vivimos a la orilla de las playas a que se organicen para poder resolver el problema común, ¿verdad? Esto de las privatizaciones de las playas venía diciéndose desde hace tiempo. El problema es que la desintegración de las familias, al no poderse poner de acuerdo, eso nos lleva a más lío. Entonces el llamado es que todo el mundo nos organicemos para poder así resolver esta problemática a nivel nacional, no solo aquí en La Libertad, ¿verdad? Porque nosotros estamos claros y convencidos que la organización es la única forma para resolver la problemática del país. Entonces, a mí me parece que lo primero es reflexionar cuáles son nuestros intereses y luego ponerlos en común, porque nos vamos a dar cuenta que los intereses que yo tengo son iguales a los que tiene
la Niña María en la esquina o Juanita en el otro cantón, son bastante parecidos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos estos intereses en común, podemos de forma organizada enfrentarnos a este otro individuo, que son las empresas privadas que vienen con una gran claridad de sus intereses. Y así podemos comenzar la discusión, porque va a haber una discusión. Y podemos también tener claridad de cómo decirle al Estado, hasta aquí pueden llegar los intereses de la empresa privada, porque de ahí comienzan a afectarme mis intereses de sobrevivencia, por ejemplo, como son el agua, o los intereses de que mis hijos y mis hijas puedan desarrollarse, como es tan simple como, bueno, ahora van a tener que caminar 6 kilómetros más para llegar a la escuela, porque ahora querés esta calle aquí para que lleguen más fácilmente los turistas a un hotel, ¿verdad? Entonces me parece que el ejercicio es entender cuáles son nuestros intereses y luego ponernos en común, darnos cuenta que son muy comunes y entonces así plantearnos primero frente a la empresa privada y también frente al Estado, estos son y de aquí no nos vamos a salir, ¿verdad? Significa que para eso, para combatir esto, digamos, creo que nosotros los que estamos medio organizados debemos de ver cómo logramos integrar a otros sectores, porque no solo como CRICDES, no solo como CORDES, no solo como ACUA, ni como comunidades vamos a detener ese proyecto, para detener eso, ni como veteranos de guerra. Debemos de ver cómo El Salvador se logra a encadenar a este proceso de organización si queremos salir adelante, políticamente y económicamente, ¿verdad? Para que no podamos caer en ese desastre que ya lo tenemos encima. En efecto, ante el despojo de las comunidades y la destrucción de los bienes de la madre tierra, es urgente la organización popular, esa que siempre ha sido frente de lucha y punto de encuentro de las grandes mayorías.